¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo estaba a punto de suceder incluso antes de que sucediera? Como si fuera un déjà alerta separa, un evento inevitable. Ahora, imaginemos que este sentimiento no es solo una intuición pasajera, sino una visión real del futuro, una predicción tan precisa que podría cambiar la forma en que vemos el mundo. ¿Qué pasaría si te dijera que un psíquico ya ha predicho algunos de los acontecimientos más notables de la historia, incluido el 11 de septiembre, el accidente de Chernóbil e incluso el conflicto en Ucrania? Parece un guión de ciencia ficción, pero no lo es. Baba Vanga y Nostradamus, dos de los profetas más enigmáticos de la historia, dejaron inquietantes predicciones sobre el año 2025, guerras devastadoras, una nueva pandemia e incluso posible contacto con seres extraterrestres. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Estamos a punto de vivir el año más caótico de nuestra existencia? Muchas de las predicciones de estos visionarios ya se han hecho realidad, pero ¿se harán realidad también sus profecías para 2025? En el video de hoy profundizaremos en el misterio de estas profecías, analizaremos qué puede haber detrás de ellas y trataremos de entender si realmente nos dirigimos hacia un futuro aterrador. Pero primero quiero saber, ¿crees en las predicciones? ¿O crees que todo esto es solo una coincidencia? Comenta abajo, está despejado, deja tu me gusta y suscríbete al canal, para no perdernos las próximas revelaciones sobre el futuro de la humanidad. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu visión del mundo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo algunas personas pueden predecir el futuro con una precisión aterradora? El ser humano siempre ha tenido la necesidad de comprender lo desconocido, y a lo largo de la historia, algunos personajes han destacado por sus premoniciones. Pero, ¿cuán realistas son estas predicciones? Entre los profetas más enigmáticos de la historia se encuentran Baba Vanga y Nostradamus. Sus predicciones abarcaron generaciones, y para muchos, se convirtieron en una prueba de que el destino se puede escribir incluso antes de que suceda. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Cómo es que sus palabras atravesaron siglos y se convirtieron en tema de estudio hasta el día de hoy? Profundicemos en la historia de estos dos videntes y comprendamos por qué sus predicciones para 2025 generan tanta preocupación. Baba Vanga, la profetisa ciega de los Balcanes. Baba Vanga nació en 1911, en Bulgaria, y tuvo una infancia normal hasta que ocurrió un hecho que cambiaría su vida para siempre. A los 12 años, una repentina tormenta la arrastró varios metros, arrojándole arena a los ojos y quitándole la visión para siempre. Pero, según los informes, esta pérdida trajo algo aún más sorprendente: la capacidad de ver el futuro. Con el paso de los años, su fama creció y personas de todo el mundo comenzaron a buscar respuestas en ella. Lo más impresionante es que muchas de sus predicciones parecen haberse hecho realidad. Algunas de sus predicciones más llamativas: caída de las Torres Gemelas 2001, se dice que Baba Vanga dijo, los hermanos americanos caerán tras ser atacados por pájaros de acero. Muchos interpretan esta frase como una referencia directa al ataque a las Torres Gemelas, que fueron alcanzadas por aviones el 11 de septiembre de 2001. Accidente de Chernóbil, 1986, advirtió sobre una explosión radiactiva que devastaría Europa. La explosión en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, liberó una nube tóxica que se extendió por varios países. Tsunami en Asia 2004, en una de sus premoniciones, mencionó que grandes olas cubrirán la Tierra y la gente desaparecerá bajo ellas. A finales de 2004, un devastador tsunami azotó Indonesia y mató a más de 230.0 personas. El ascenso de Vladimir Putin y el conflicto en Ucrania. Se dice que Baba Vanga dijo que Rusia surgiría como una superpotencia bajo el liderazgo de un Vladimir y que esta nación desempeñaría un papel decisivo en un conflicto global. En 2022, Rusia invadió Ucrania, generando una de las mayores crisis geopolíticas de la actualidad. ¿Fueron estas predicciones solo coincidencias? ¿O hay algo más grande detrás de ellos? Nostradamus, el hombre que escribió el futuro mucho antes que Baba Vanga, un hombre ya fascinaba al mundo con sus visiones del futuro. Michel de Nostredame,
más conocido como Nostradamus, nació en 1503, en Francia. Comenzó su carrera como médico, pero fue en la astrología y las predicciones donde encontró su verdadera vocación. Sus profecías quedaron registradas en verso y publicadas en el libro As Profecias 1555, una colección de enigmáticas cuartetas que aún hoy generan interpretaciones. Las predicciones más impresionantes de Nostradamus: Gran incendio de Londres, 1666. Nostradamus escribió: La sangre de los justos será exigida en Londres, quemada en el fuego del 66. En septiembre de 1666, un devastador incendio destruyó la ciudad de Londres. Revolución Francesa 1789, en sus cuartetas, mencionó: el pueblo se levantará contra los reyes. De hecho, la Revolución Francesa derrocó a la monarquía y cambió el curso de la historia. A ascenso de Hitler y Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, Nostradamus mencionó a un líder cruel nacido en Europa, lo que muchos creen que es una referencia directa a Adolf Hitler. Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki 1945, escribió sobre llamas que consumieron las ciudades del sol naciente. Hiroshima y Nagasaki fueron las únicas ciudades alcanzadas por bombas nucleares y, curiosamente, están ubicadas en Japón, el país del sol naciente. Pero lo que hace que Nostradamus sea aún más aterrador es que sus predicciones no se detuvieron ahí. También habló de guerras, pandemias y los principales cambios globales para el siglo XXI. Y ahora, tanto Nostradamus como Baba Vanga tienen predicciones sombrías para 2025. ¿Qué vieron? 2025, un año de crisis y cambios. Muchas de las predicciones para los próximos años hablan de conflictos globales, desastres naturales e incluso posible contacto con seres extraterrestres. Puede que la ciencia no demuestre profecías, pero una mirada atenta a los acontecimientos globales sugiere que el mundo está atravesando cambios significativos, hechos que demuestran que el mundo puede encaminarse hacia tiempos difíciles. La guerra en Ucrania ya ha provocado más de 82 millones de refugiados, según la Organización de las Naciones Unidas. ¿Podría el conflicto expandirse a otras regiones? Los científicos advierten del riesgo de nuevas pandemias, con el descubrimiento de virus zoonóticos debido a la deforestación y el cambio climático. La NASA anunció recientemente el descubrimiento de planetas potencialmente habitables. ¿Estaríamos cerca del contacto extraterrestre? Baba Vanga y Nostradamus parecen haber visto algo inquietante para 2025. Pero, ¿estamos preparados para lo que viene después? ¿Qué opinas? ¿Coincidencia o destino? La historia nos ha demostrado que algunas predicciones parecen haberse cumplido, pero, ¿significa esto que el destino ya está marcado? Si pudieras ver el futuro, ¿qué elegirías saber? La humanidad siempre ha estado obsesionada con la idea de predecir el mañana, pero, ¿y si las profecías que ya se han hecho sobre el año 2025 fueran correctas? Entre las muchas advertencias dejadas por Baba Vanga y Nostradamus, una de las más alarmantes involucra un conflicto de grandes proporciones, que puede convertirse en una guerra devastadora. Además, las previsiones indican un colapso económico global, desastres naturales sin precedentes e incluso una nueva pandemia. ¿Está el mundo al borde del caos? ¿Estas predicciones se basan en la realidad? Miremos la evidencia y descubramos si 2025 podría ser uno de los años más turbulentos de nuestra historia. El riesgo de una nueva guerra mundial. La humanidad ya se ha enfrentado a dos grandes guerras en el siglo XX. Pero, ¿nos dirigimos hacia un tercer gran conflicto? Baba Vanga y Nostradamus predijeron un escenario de creciente inestabilidad en Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania dura más de 2 años y el impacto geopolítico es inmenso. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, más de 500.000 soldados murieron o resultaron heridos, según The New York Times. Además, 82 millones de ucranianos se convirtieron en refugiados, según la Organización de las Naciones Unidas. Los expertos advierten que esto podría ser solo el comienzo de un conflicto mucho mayor.
La relación entre China, Taiwán y Estados Unidos, la situación es cada vez más tensa. Oriente Medio sigue siendo escenario de guerras, y el avance de la tecnología militar aumenta el riesgo de ataques cibernéticos e incluso nucleares. ¿Qué era? ¿Dijo Nostradamus al respecto? Nostradamus mencionó un conflicto que podría tragarse el mundo, refiriéndose a una gran guerra que estallaría en Europa y tendría impactos globales. Esto coincide con la predicción de Baba Vanga, quien advirtió que una gran potencia caerá y se llevará millones de vidas. Muchos creen que estas predicciones se refieren al escenario global actual. Si el conflicto entre Rusia y Ucrania se expande a otras naciones, podríamos ver la formación de nuevas alianzas militares e incluso el uso de armas nucleares. Pero esa no es la única amenaza que podría impactar en 2025. El colapso financiero y la crisis económica mundial en los últimos años. El mundo ha enfrentado varias crisis financieras, pero las previsiones indican que 2025 podría ser el año de un colapso económico sin precedentes. Inflación y recesión. Desde la pandemia de COVID-19, muchos países han luchado por controlar la inflación. El Banco Mundial advirtió que la economía global crecerá solo un 24% en 2024, una de las tasas más bajas de la última década. Crisis de los recursos naturales, con el aumento de la población mundial y la explotación desenfrenada de los recursos, los expertos advierten que podemos enfrentarnos a una escasez global de alimentos y energía. El Foro Económico Mundial ya ha identificado que la crisis alimentaria podría afectar a más de 345 millones de personas en los próximos años. La burbuja financiera. Nostradamus menciona en sus textos que los mercados caerán y reinará el hambre. Actualmente, los economistas advierten que los mercados financieros están inflados artificialmente y que un colapso podría desencadenar la peor recesión desde 1929. Baba Vanga también predijo dificultades económicas y mencionó un futuro en el que el dinero perderá su valor y las naciones buscarán alternativas desesperadas para sobrevivir. ¿Se refiere esta predicción al avance de las criptomonedas y a la creciente desconfianza en el sistema financiero tradicional? La economía global ya es frágil. Si ocurre un acontecimiento inesperado, ya sea un conflicto militar, una nueva pandemia o un desastre natural, el mundo podría colapsar financieramente. ¿Una nueva pandemia camino? Los últimos años nos han mostrado el impacto devastador de una pandemia global, pero ¿podría surgir otra crisis sanitaria en 2025? La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que el mundo debe estar preparado para la enfermedad X, un patógeno desconocido que podría causar la próxima gran pandemia. Los científicos creen que la próxima pandemia podría ser causada por virus zoonóticos, enfermedades que saltan de los animales a los humanos, como el coronavirus y el ébola, superbacterias resistentes a los antibióticos, una amenaza creciente que podría hacer que las enfermedades comunes sean fatales, virus desarrollados en el laboratorio. Las teorías sugieren que las nuevas tecnologías pueden crear patógenos más letales. Los estudios indican que, para 2050, las infecciones resistentes a los antibióticos podrían matar a más de 10 millones de personas al año. ¿Qué pasa si surge una nueva pandemia en un mundo ya debilitado por las crisis políticas y económicas? Baba Vanga predijo que un virus antiguo resurgiría y se extendería por el mundo de una forma aún más letal. Nostradamus también mencionó una plaga peor que los enemigos, lo que podría interpretarse como una referencia a una nueva pandemia. ¿Estamos realmente preparados para afrontar otra crisis sanitaria mundial? Desastres naturales, naturaleza, contra la humanidad. El cambio climático ya está transformando el planeta, pero algunos lo creen. 2025 podría ser el año en que veamos los peores eventos climáticos de la historia moderna. Según la NASA, los últimos 10 años han sido los más calurosos jamás registrados. El calentamiento global está acelerando el derretimiento de los casquetes polares, elevando el nivel del mar e intensificando los huracanes, las sequías y los incendios forestales. Eventos extremos que ya están sucediendo, terremotos devastadores,
En 2023, un terremoto de magnitud 78 en Siria mató a más de 50.000 personas. Inundaciones récord. Pakistán enfrentó una de las peores inundaciones de su historia en 2022, dejando 33 millones de personas sin hogar. Calor extremo. En 2023, Europa registró temperaturas por encima de 48 grados, provocando cientos de muertes. Baba Vanga advirtió sobre un desastre ambiental que movería continentes y dejaría sumergidos a países enteros. Nostradamus también mencionó una gran ola de fuego y agua, que podría ser una referencia al cambio climático o incluso a una posible erupción volcánica catastrófica. ¿Está la humanidad a punto de afrontar una catástrofe natural sin precedentes? 2025, el año del caos o simplemente una coincidencia. Las predicciones de Baba Vanga y Nostradamus apuntan a un futuro incierto. Los conflictos militares, las crisis financieras, las pandemias y los desastres naturales son amenazas reales. Pero, ¿pueden ocurrir todas ellas al mismo tiempo? Desde los inicios de la humanidad, hemos buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida: de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué nos espera en el futuro. Mientras que algunos confían en la ciencia para explicar lo desconocido, otros creen que hay fuerzas más allá de la comprensión humana que guían nuestro destino. El debate entre razón y misticismo abarca siglos. Por un lado, los avances científicos permiten predecir catástrofes naturales, comprender enfermedades e incluso calcular las probabilidades de conflictos globales. Por el otro, profecías y predicciones como los de Baba Vanga y Nostradamus despiertan curiosidad sobre todo cuando parecen llegar a buen término. La gran pregunta es, ¿son estas profecías solo coincidencias o hay algo más allá de nuestro entendimiento? Exploremos las diferencias entre el enfoque científico y la visión mística para comprender mejor esta disputa. El papel de las ciencias. Pronósticos basados en evidencia. La ciencia no predice el futuro en el sentido místico, sino que analiza patrones y datos para anticipar escenarios probables. Este método ha permitido avances significativos en la comprensión de los fenómenos naturales y sociales. Ejemplos de predicciones científicas que se hicieron realidad. Cambios climáticos. Hace décadas, los científicos advirtieron que el calentamiento global provocaría fenómenos meteorológicos extremos. Hoy en día, vemos un calor récord, el derretimiento de los casquetes polares y huracanes cada vez más intensos. Pandemias globales. Los expertos llevan años advirtiendo sobre el riesgo de nuevas enfermedades zoonóticas. La COVID-19, que surgió en 2019, fue un ejemplo de cómo se pueden confirmar las predicciones científicas. Colapso financiero. Los economistas suelen identificar las burbujas financieras antes de las grandes crisis. El colapso de 2008 fue predicho por algunos expertos que observaron patrones de crédito y deuda. Según un estudio del MIT, los modelos matemáticos pueden predecir tendencias políticas y económicas con hasta un 80% de precisión. Esto demuestra que, contrariamente a las profecías místicas, la ciencia utiliza datos concretos para proyectar escenarios futuros. Pero, ¿qué sucede cuando las predicciones basadas en la razón coinciden con las de los videntes? ¿Significa esto que hay algo más allá de la lógica? Profecías y misticismo, ¿coincidencia o verdad? Durante siglos, los profetas y videntes han hecho predicciones que a menudo parecen increíblemente precisas. Pero, ¿cómo se interpretan estas predicciones? El caso de Nostradamus. Escribió sus predicciones en cuartetas poéticas y enigmáticas. Esto permite múltiples interpretaciones, lo que significa que los acontecimientos históricos se adaptan posteriormente a sus palabras. Baba Vanga y la intuición sobre el futuro. A diferencia de Nostradamus, Baba Vanga habló de sus visiones de manera más directa. Muchas de sus predicciones se alinean con hechos reales, lo que genera dudas sobre el origen de su don. Posibles explicaciones de la precisión de algunas predicciones. Coincidencia estadística. Con miles de predicciones registradas, algunas eventualmente se harán realidad. Sesgo de confirmación. La gente tiende a centrarse en las predicciones que se hacen realidad e ignorar las que fracasan. Interpretación flexible.
Muchas profecías son lo suficientemente vagas como para adaptarse a diferentes acontecimientos históricos. La psicología sugiere que nuestro cerebro busca patrones y conexiones, incluso donde no existen. Esto explicaría por qué algunas predicciones parecen tan impresionantes. Pero, ¿son la ciencia y el misticismo realmente opuestos? Cuando la ciencia y el misticismo se encuentran en algunos momentos de la historia, conceptos considerados esotéricos acabaron siendo explicados por la ciencia, ejemplos de fenómenos que parecían místicos y se entendían científicamente, eclipses solares y lunares. Las civilizaciones antiguas los veían como presagios de desastre, pero hoy sabemos que son eventos astronómicos predecibles, sueños premonitorios. El cerebro procesa información durante el sueño, lo que puede generar la sensación de predecir eventos futuros, experiencias cercanas a la muerte. Alguna vez se atribuyeron a lo sobrenatural, pero hoy la neurociencia los explica como reacciones cerebrales ante la falta de oxígeno. Aún hoy existen misterios que la ciencia aún no ha podido desentrañar. Se sigue estudiando la posibilidad de vida extraterrestre, el funcionamiento de la conciencia humana e incluso fenómenos inexplicables de la física cuántica. ¿Qué significa esto para las profecías de 2025? Teniendo en cuenta todo lo ya dicho, ¿cómo debemos interpretar las predicciones para 2025? Si analizamos científicamente, la crisis climática es real y podría generar catástrofes naturales en los próximos años. Los conflictos geopolíticos se están intensificando y no se puede descartar la posibilidad de guerras globales. Las nuevas pandemias son un riesgo real, según advirtieron los investigadores de la Organización Mundial de la Salud. Si lo miramos desde un punto de vista místico, Baba Vanga y Nostradamus predijeron conflictos y pandemias, y muchos creen que sus visiones son más que meras coincidencias. La idea de un año catastrófico resuena con creencias antiguas sobre ciclos de destrucción y renacimiento. Independientemente del enfoque que adoptemos, la verdad es que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes. Ciencia o misticismo, ¿en cuál crees? Ahora que hemos analizado ambos lados, queremos saber, ¿cree que el futuro se puede predecir o simplemente confía en la ciencia para comprender los años venideros? Las historias sobre predicciones del futuro siempre han fascinado a la humanidad. Desde libros hasta películas, desde series hasta documentales, la idea de que se puedan anticipar acontecimientos catastróficos genera curiosidad, miedo y especulación. Pero, ¿por qué tienen tanto éxito las profecías y teorías sobre el fin del mundo, ya sea Nostradamus, Baba Vanga o incluso las sorprendentes predicciones de los Simpson? La narrativa del futuro se explora constantemente como entretenimiento. Pero, ¿hasta qué punto estas historias son solo ficción? ¿Y hay algo de verdad en ellos? Hoy profundizaremos en la forma en que las profecías han dado forma a la cultura popular, y comprenderemos por qué continúan influyendo en nuestra visión de lo que está por venir. Como las profecías y las conspiraciones dominaron las películas y series, la idea de predecir el futuro siempre ha sido un tema popular en el entretenimiento. Algunas de las producciones cinematográficas y televisivas más famosas exploran exactamente este concepto, mezclando realidad y ficción. Ejemplos de producciones que abordan las predicciones y el fin del mundo: Regreso al futuro. 2989, la película mostraba autos voladores y tecnología avanzada. Aunque algunas predicciones no se cumplieron, acertó con el uso de pantallas táctiles y drones. El libro de Eli 2010, un mundo post-apocalíptico, donde pocas personas saben la verdad sobre lo sucedido. Un concepto que se hace eco de las teorías de colapsos inminentes. El día después de mañana 2004, basada en predicciones científicas sobre el cambio climático extremo, la película anticipó desastres naturales intensificados por el calentamiento global. 2012-2009, inspirada en la profecía maya de que el mundo se acabaría en 2012, la película generó gran repercusión y recaudó más de 791 millones de dólares en todo el mundo. ¿Qué nos muestran estas historias? Que predecir el futuro siempre genera ansiedad,
curiosidad y especulación, y eso mantiene al público interesado. Los Simpson y sus sorprendentes predicciones. Y hay una serie que dejó impactados al público con sus predicciones, es Los Simpson. La caricatura ya ha capturado de manera impresionante innumerables acontecimientos históricos. Entre las predicciones que se cumplieron, presidencia de Donald Trump 2000, el episodio Bart Tote Future mostró a Lisa Simpson asumiendo el papel de presidenta poco después de la administración Trump. Pandemia de COVID-19, 1993, en Margin Chains. Un virus procedente de Japón se propaga rápidamente por todo el mundo, algo que recuerda mucho a la pandemia real. Compra de Twitter por parte de Elon Musk 2015. En uno de los episodios, Musk es retratado como el propietario de una gran plataforma de medios. Pero, ¿cómo es esto posible? Los expertos explican que el fenómeno se puede atribuir a la teoría de la probabilidad y a la gran cantidad de episodios creados por la serie. Con más de 700 episodios, algunas predicciones acaban, por pura estadística, haciéndose realidad. Aún así, es innegable que algunas de estas coincidencias son impresionantes. ¿Cómo se convierten las profecías en leyendas urbanas? El impacto de las profecías en la cultura popular no se produce por casualidad. Muchas de ellas son difundidas y reinterpretadas a lo largo del tiempo, creando verdaderas leyendas urbanas que agitan el imaginario colectivo. Ejemplos de profecías que se convirtieron en mitos populares: Planeta X y el fin del mundo. Las teorías sugerían que un planeta desconocido colisionaría con la Tierra en 2012, algo nunca probado por la ciencia. Baba Vanga y la Tercera Guerra Mundial. Algunas de las predicciones de los psíquicos están distorsionadas en Internet para adaptarse a eventos recientes. El código oculto de la Biblia. Hay teorías que afirman que los mensajes secretos ocultos en la Biblia predicen grandes desastres e incluso el apocalipsis. Pero, ¿por qué la gente cree esto? La búsqueda de respuestas. En tiempos de crisis, las personas buscan predicciones para intentar entender qué podría pasar. El efecto psicológico. El miedo a lo desconocido hace que el cerebro intente encontrar patrones y conexiones, incluso donde no existen. La influencia de los medios, las noticias sensacionalistas y los videos virales aumentan la creencia en las profecías. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, el 35% de las personas cree en teorías de conspiración y predicciones apocalípticas. Esto muestra cuánto impactan estas narrativas en el mundo. Profecías versus entretenimiento. ¿Dónde trazamos la línea? La línea entre predicción y entretenimiento puede ser muy delgada, pero las profecías que consumimos son reales o simplemente historias bien contadas. ¿Qué podemos concluir? El miedo al futuro es un tema recurrente en la cultura humana, y las profecías son parte de este proceso. Las películas y series amplifican estas narrativas, haciéndolas aún más intrigantes. Aunque algunas predicciones parecen impresionantes, muchas pueden explicarse mediante estadísticas, interpretaciones flexibles y coincidencias. En última instancia, depende de cada uno de nosotros decidir qué creer y cómo interpretar estas historias. Después de analizar cómo las profecías influyen en el entretenimiento y la cultura pop, queremos saber, ¿crees que algunas de estas predicciones son reales, o son todas simples coincidencias? A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha intentado predecir lo que se avecina, ya sea a través de la ciencia o de misteriosas profecías. El deseo de comprender el futuro nunca ha desaparecido, pero, después de todo lo que hemos analizado, ¿estamos destinados a vivir las predicciones de Baba Vanga y Nostradamus, o todavía tenemos el poder de cambiar el rumbo de la humanidad? La verdad es que, si bien muchas de estas predicciones parecen terriblemente precisas, muchas de ellas pueden explicarse mediante estadísticas, interpretaciones subjetivas y nuestro deseo de encontrar patrones en el caos. Al mismo tiempo, la ciencia ya ha demostrado que el cambio climático, las pandemias y las crisis geopolíticas no son solo teorías, sino amenazas reales e inminentes. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, el mundo nunca ha estado tan cerca de múltiples crisis simultáneas, incluidos conflictos militares, desastres naturales y crisis económicas.
Si estas amenazas son inevitables, ¿qué podemos hacer para prepararnos para lo que nos espera? Lo más importante es recordar que el futuro no es un destino fijo, sino un camino que construimos con las decisiones que tomamos hoy. Podemos optar por creer en las profecías o confiar en la ciencia, pero independientemente de nuestro punto de vista, lo que realmente importa es cómo nos preparamos y reaccionamos ante los cambios globales. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las predicciones para 2025 se harán realidad o es todo solo una coincidencia? Deja tu comentario abajo. ¿Vamos hacia un año de grandes transformaciones o simplemente un ciclo más en la historia? Y no lo olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta para no perderte nuestros próximos videos sobre misterios, ciencia y las grandes preguntas del futuro.